Le damos la bienvenida al doctor Blitz Lozada Pereira. Buenas noches. Señora vicedecana, señora decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Magíster María Eugenia Pareja Tejada, señora directora interina del Instituto de Estudios Bolivianos, doctora Magdalena Cajías de la Vega, muy estimado colega y amigo, doctor Emilio Oros Méndez. Señoras y señores, en primer lugar quiero agradecer las generosas palabras de Emilio, que creo que son muestra del afecto y de una relación de décadas que a veces promueve la universidad. Hace 3 lustros fui invitado por la Escuela Militar de Ingeniería a hacerme cargo del módulo de posgrado Educación a Distancia. Para mis clases elaboré resúmenes esquemáticos de la segunda edición del libro de Lorenzo García Aretio, titulado Educación a Distancia, de la teoría a la práctica. Tales resúmenes son la base para la edición del texto que ahora presento en versión digital como el cuaderno de investigación número 17, después de 12 años de parálisis de dicha serie. En mi texto, varios aspectos se han analizado, particularmente los referidos a la tecnología y el uso de medios y recursos para la autoformación. Teóricamente hay nuevos conceptos, ampliándose la aplicación del paradigma cibernético a la educación, en especial la retroalimentación, la adaptación y la jerarquía, incidiendo en las estructuras de pensamiento, los modelos mentales y los marcos teóricos de interpretación que permitan entender el mundo. Asumiendo que la cibernética es la ciencia y el arte de administrar, gestionar y dirigir la información, su aplicación inmediata es la educación a distancia, con el modelo asincrónico como prioritario. Tal es la revolución teórica de origen tecnológico. El modelo tradicional y milenario de educación resquebrajó por los cambios de la escuela nueva, se despedazó por las teorías conceptuales y se exiló filosófica y pedagógicamente por el modelo cibernético asincrónico. Mi texto resume tal cambio paradigmático desde el siglo XIX en larga duración y exhibe el despliegue tecnológico cada vez más acelerado en nuestro país y en el mundo. Así, la demanda crea la tecnología para la educación a distancia, haciendo hincapié de manera secuencial cómo conviene pensar las 2 décadas recientes. Mi cuaderno es un resumen didáctico del libro de García Aretio e informa adicionalmente de la educación a distancia reciente. Sirve a estudiantes que buscan licenciarse en ciencias de la educación, ofreciéndoles información esquematizada. Ordena los materiales de estudio presentando los contextos, diagramas, dibujos y cuadros que condensan los contenidos teóricos y científicos. Genera una motivación intelectual por continuar el tratamiento de una amplia diversidad de temas relacionados con la educación. Es una guía para docentes de las cátedras relacionadas con educación a distancia y ciencias afines. Su utilidad se amplía para la historia de la educación y la pedagogía, la filosofía educativa, el diálogo mediado y la autoformación, los cambios pedagógicos, los métodos de enseñanza y aprendizaje, los medios didácticos, los roles de los actores, los diseños curriculares, la gestión y administración educativa. También
la elaboración de materiales programados y un largo etcétera. Personas con curiosidad allanarán sus dudas con información básica, comprendiendo la revolución paradigmática de la educación a distancia en pocas décadas, redibujando imaginarios y prácticas tradicionales, revolviendo contenidos, falseando teorías y auspiciando un mundo con formas nuevas educativas, intensamente tecnológicas y sustentadoras de la autonomía y la libertad de la propia formación. Mi texto es una guía para encarar los desafíos de la educación del futuro en Bolivia para docentes y especialmente para estudiantes. La pandemia del coronavirus en la historia inmediata de la humanidad ha generado la necesidad de que la educación superior reglada valore la modalidad a distancia. En las universidades, la respuesta ha sido acudir a la tecnología y desplegar alternativas de formación virtual para, con estándares de calidad, dar curso a un conjunto grande y complejo de actividades académicas, procedimientos institucionales y funciones de los actores, sin afectar que las universidades cumplan su misión social principal, formar a los profesionales e investigadores del futuro. A partir de 1999, los docentes del sistema universitario boliviano debemos efectuar estudios para el ejercicio de la docencia superior. Hoy, las necesidades sociales e institucionales muestran que se requiere acreditar experticia, no solo en el uso de hardware o software reciente que permite la educación a distancia, sino competencia analítica y reflexiva en torno al paradigma cibernético para el tercer nivel de licenciatura y para el cuarto de posgrado. La experiencia de la UMS en educación virtual se dio desde fines del siglo pasado. La carrera de Ciencias de la Educación fue la primera en La Paz que ofreció programas de diplomado semipresencial y virtual, con plataformas adecuadas. Los docentes y estudiantes de dichos cursos virtuales dispusimos de chats, foros, correspondencia electrónica grupal e individual, pública y privada, además de exámenes en línea y otros servicios notables que hoy parecen muy cotidianos, dando la impresión a los jóvenes de hoy de que existieron siempre. Como hoy son habituales la comunicación sincrónica con audio e imágenes entre dos o más usuarios, las facilidades suntuosas de antaño se han convertido en recursos imprescindibles para responder necesidades emergentes por la pandemia, inclusive en los niveles primario y secundario. Ya se han dado sustentaciones virtuales de trabajos de grado como tesis de licenciatura, respondiendo a los nuevos problemas, por ejemplo, la solvencia y honestidad académica del postulante que rinde examen abierto frente al monitor de su computadora. Aparte de instruir y formar a los actores del proceso educativo en la educación a distancia, se requiere también normar al más alto nivel del sistema universitario boliviano las particularidades de la formación virtual, no solo como complementaria a la presencial, sino como una modalidad autónoma. Lamentablemente subsiste la cantidad de docentes de 2 o 3 décadas de antigüedad que es renuente a la incorporación de la educación a distancia, y menos con programas virtuales completos y contacto físico con formadores y estudiantes. Las razones son comprensibles: la celeridad de cambios tecnológicos, la falta de certeza de que se mantengan los estándares de calidad de la formación presencial, las dudas sobre la honestidad de los estudiantes y la suposición de que las limitaciones y problemas se mantengan. Aparte de crear un cuerpo normativo para la modalidad a distancia, la dificultad de su implementación enfrenta el imaginario de algunos docentes renuentes al nuevo mundo educativo que se pergeña con la formación virtual. Sin embargo, por la pandemia han surgido también grandes esfuerzos para obtener tecnología, la voluntad de no sentirse ridículo ante sí mismo por hablarle al monitor de una computadora recién adquirida, esfuerzos por aprender el uso de plataformas y aplicaciones, adquirir nuevas competencias formativas, incluyendo a los jóvenes del tercer nivel habituados al uso restringido, cotidiano y banal de sus teléfonos inteligentes. Sin embargo, también se ha advertido que algunos estudiantes se escudan en la tecnología para justificar su incumplimiento. Se dieron situaciones vergonzosas de burla de los estudiantes por las
limitaciones de sus docentes. Ya a esto se suma la mentalidad de algunos jóvenes de pregrado sobre su autoformación y profundización de competencias profesionales, tendiendo al mínimo esfuerzo en el mundo postmoderno de banalización y simplificación pragmática de las teorías que se enseñan y aprenden, además de las actividades olvidadas que son necesarias para lograr productos científicos. Con el pretexto de la pandemia, algunos estudiantes han desplegado tácticas de evasión de obligaciones e implementación de artilugios para aprobar asignaturas en el pregrado. La más frecuente ha sido la ausencia de medios económicos para conectarse a Internet y participar, por ejemplo, en las sesiones sincrónicas. El razonamiento es: si justifico que no tengo recursos, motivo lástima en el docente para que no me exija lo mínimo para aprobar. Y sabiendo muy poco, aprobaré. Otras tácticas son chantajes académicos. En este caso se trata de hacer prevalecer la crisis, la pandemia, la suspensión de avance de contenidos, el cierre de la universidad, la cancelación de encuentros, las dificultades de comunicación y otros argumentos similares para generar la conciencia de la excepcionalidad. Y claro, en un ambiente excepcional no es posible exigir a ningún estudiante que se forme y evidencie que lo ha hecho. La situación extrema ha llegado en la UMSA con la petición de la FUL de que el periodo 2020 se clausure con aprobación automática de todos los estudiantes, hayan participado o no en cualquier sesión presencial o virtual. Son evidentes las consecuencias de semejante liderazgo, como son sorprendentes las tácticas para utilizar la pandemia y no rendir evaluación, cumplir las reglas y presionar al docente para obligarle a aprobar, mejor cuando no se tiene un cuerpo normativo completo. Sin embargo, la pandemia ha permitido también decantar la calidad y compromiso de los dirigentes, con la esperanza de que en algún momento llegará la retoma de conciencia estudiantil de la democracia y las obligaciones de los actores. Además, la pandemia ha generado efectos positivos, como la clausura de festejos masivos con excesos y conductas extremas. En las universidades públicas del sistema, la pandemia ha puesto en evidencia las difíciles condiciones sociales y económicas de los estudiantes que tienen dificultades de acceso a la educación a distancia. Aunque la mayoría de los inscritos en una asignatura de pregrado tiene teléfono celular inteligente, la carencia de otro hardware para la educación virtual ha puesto en evidencia las limitaciones subyacentes como la falta de conexión a Internet. Tal situación, sumada a las necesidades emergentes de las familias por las consecuencias económicas de la pandemia, ha tensionado más la posibilidad de disponer de condiciones normales de estudio virtual. Aunque se sepa que una parte significativa de los estudiantes a distancia trabaja, los efectos de la pandemia han generado la demanda de disponer de mayores ingresos, siendo menores las posibilidades para atender los requerimientos de la formación. Entre las transformaciones sociales que ha generado la pandemia se cuentan notables cambios en la educación. En el ejercicio de la docencia, la educación a distancia ha evidenciado muchas oportunidades para los docentes virtuales sin necesidad de enormes inversiones. Gracias al vertiginoso despliegue tecnológico y al mercado informal, en Bolivia es bastante accesible el hardware y el software para el ejercicio docente. Renovar y ampliar la adquisición de equipos e implementos de computación cada 5 años, por ejemplo, no es difícil económicamente para un docente universitario del sistema público. Cada lustro es viable que el docente disponga de los dispositivos, equipos y lenguajes sin mayor esfuerzo, quedando en óptimas condiciones para ofrecer a sus estudiantes una enorme variedad de opciones que permitan implementar los procesos de formación virtual. La pandemia ha motivado que los docentes adquieran las últimas generaciones de equipos disponibles en el mundo, en general, con ensamblajes informales que incluyen instalar y usar software gratuito. Hoy día, un docente universitario con conocimientos básicos de uso de los recursos informáticos puede impartir sesiones sincrónicas y asincrónicas a sus estudiantes haciendo uso de textos en PDF, imágenes, audio y videos que el estudiante puede archivar por su cuenta. Puede grabar sus clases, inclusive filmándose ante un pizarrón, como si estuviese en un aula real. En las sesiones sincrónicas puede preguntar a los estudiantes conectados para que las respuestas e intervenciones sean en tiempo real. Puede invitar a sus estudiantes a conectarse a eventos académicos del más alto nivel que se transmiten desde cualquier parte del mundo, en varios casos sin restricciones idiomáticas.
con subtítulos, escuchando a las autoridades intelectuales más apreciadas. También puede incluir como parte del avance de los contenidos de su asignatura grabaciones de documentales, debates, folletos, artículos especializados, entrevistas, series, films y una enorme variedad de recursos multimedia para fortalecer, profundizar, motivar y consolidar el aprendizaje, el crecimiento intelectual y la discusión académica en torno a los contenidos principales de la asignatura. Aparte de corregir las prácticas, ejercicios, monografías y el conjunto de datos individuales, puede hacerlo también pública y sincrónicamente, empleando una cantidad grande y diversa de recursos, incluidos los de ofemática, que son significativamente útiles para el proceso docente educativo. Para realizar las actividades de laboratorio asumidas antaño como insubstituibles a las presenciales, hoy se puede desarrollar de manera virtual. Hoy se pueden desarrollar. Dependiendo de los equipos, insumos y reactivos para cada práctica, es posible que el docente o los estudiantes que las realicen en sus casas, tanto cuanto él las efectúe en la suya. Pero inclusive cuando esto no sea posible, el docente puede acudir a los laboratorios y transmitir en vivo la ejecución práctica que queda registrada también para quienes no pudieron asistir ni interactuar comunicativamente de manera sincrónica. En los materiales que el docente incluye en la plataforma de educación virtual, puede añadir tutoriales propios y ajenos para todo tipo de actividades manuales, prácticas de laboratorio, experimentos, pruebas, operaciones, diagnósticos, reacciones y un largo etcétera. Aquí también son accesibles las filmaciones de los mejores y más experimentados docentes y expertos en el conocimiento práctico. Para esto se requiere que el Centro de Educación a Distancia tenga un funcionamiento eficiente y auspicioso. En el caso del sistema de la Universidad Boliviana, las sectoriales de las carreras del país deberían encomendar tareas a las unidades para que creasen tales centros virtuales, coordinando actores, formando nutridos y valiosos bancos de datos para la enseñanza a disposición de los docentes e investigadores. Los efectos previsibles para mejorar la calidad de la enseñanza virtual en el futuro son auspiciosos. Después de algunos años de permanente enriquecimiento de la documentación y el archivo virtual, cualquier docente accedería y contribuiría a enriquecerlos en la modalidad wiki, a los bancos digitales que pondrían a su disposición diseños curriculares, sílabus, bibliografía digital disponible, lecciones, prácticas, ejercicios, sesiones, acceso a bibliotecas y archivos abiertos, además de los productos que cristalicen la vocación docente. Sobre los sílabus, es conveniente estandarizarlos en sus contenidos mínimos sin prescindir de la creatividad profesional, la improvisación y la innovación curricular. Incluirán dinámicas, referencias a los materiales, los métodos, medios e instrumentos de trabajo, el calendario, la evaluación y el tiempo de ejecución. Los sílabus se centrarán en el estudiante y su autoformación con criterio y esfuerzo propio. El programa de contenido se concebirá como una guía de trabajo flexible, abierta y expresión de la actividad colaborativa susceptible de ser mejorada con innovación y creatividad. Es un material que reunirá los elementos teóricos y prácticos, conceptuales y científicos útiles para la formación especializada como una responsabilidad de logro de competencias de cada estudiante. Las competencias técnicas y profesionales, eventualmente orientadas al desarrollo científico y tecnológico gracias a la investigación, incluyen también formarse y reconvenir los propios valores para construir una sociedad moral, libre y justa. Así, la educación a distancia no sigue el camino de convertir a la docencia en una actividad maquinal llevada a la perfección en última instancia por inteligencia artificial. Aplicar al detalle la programación de cada clase sin errores y con conocimiento exhaustivo de los temas transmitidos por un robot es parte de la instrucción, pero no de la educación, que incluye una dimensión axiológica. Aún en la modalidad virtual, la conducta humana del docente, gracias aún a los errores que cometa y sus carencias de conocimiento, hace del proceso educativo una interacción comunicativa no solo intelectual, sino de valores, gestos y afectos. Sea primero en una universidad de envergadura como la UMSA, o sea en el sistema universitario boliviano, se deberían crear y nutrir los bancos de datos por áreas de conocimiento con copyleft.
La pandemia ha permitido advertir que gracias a la educación a distancia y pese al sentimiento romántico de los lectores de libros físicos, es deseable que quienes producen conocimiento científico en las universidades del mundo no dependan de imprentas ni de intermediarios, difundiendo por sí mismos sus obras, aplicando, modificando otras derivadas para que los usuarios de sus productos se formen auspiciosamente. Es lamentable ver cómo el libro impreso y las publicaciones académicas periódicas son instrumentos de lucro para quienes los negocian. No son productos culturales de la sociedad, sino es de la propaganda que los ha convertido en mercancías cuya plusvalía es apropiada por casas reales, librerías, imprentas, revistas, empresas publicitarias, distribuidoras y una extendida red de beneficiarios, de manera tal que apenas grises de las utilidades llegan a los escritores, investigadores y creadores de ideas. Aparte queda el daño al medio ambiente por el empleo irrefrenable de cantidades inconmensurables de papel. Al menos en la educación a distancia y las publicaciones digitales como el libro que presentó, tales productos físicos no son necesarios y es cuestión de tiempo para que la producción científica auspiciada por los centros de investigación de las universidades se abra sin restricción, poniendo a disposición gratuita de los usuarios los productos intelectuales quienes producen ideas. Es intolerable que aparezcan juicios de valor anónimos por los que los investigadores deben pagar a las casas editoriales de revistas, no al emisor de dichos juicios, el costo por la revisión del contenido y por la evaluación del valor científico de los artículos. Es intolerable que circulen en secreto y aparecen como opiniones lapidarias para los investigadores y escritores, censurando algunas creaciones individuales o productos científicos. El valor académico de un texto debe ventilarse públicamente con opiniones a favor o en contra de conflictos de oficio anónimos. Gracias a la pandemia, ahora se advierte cuán prescindibles son las revistas científicas convertidas en negocios lucrativos de quienes se enriquecen con el trabajo esforzado de investigadores y escritores. Ahora queda claro que sus funciones deberían ser eliminadas y quienes podemos hacerlo somos los creadores de productos intelectuales, aplicando virtualmente universitarios de investigación en nuestros propios blogs o sitios web, poniendo a disposición abierta y gratuita de cualquier usuario nuestra propia producción. Esto sería posible cuando los productos de investigación no sean vistos por sus creadores como mercancías de lucro para una comitiva de negociantes, cuando los centros donde investigamos difundan nuestra obra sin restricciones, cuando la labor retribuida o no exprese el compromiso con la sociedad donde vivimos, con la que interactuamos y a la que nos debemos. Las políticas institucionales de las entidades de investigación deberían diseñar estrategias de captación de escritores e investigadores y publicar en formato digital toda producción sin restricción de ningún tipo, más si han auspiciado tales investigaciones. Siguiendo el paradigma cibernético, el gobierno boliviano debería diseñar en tiempo de pandemia políticas educativas para primaria y secundaria con criterios inteligentes. Por ejemplo, transmisión de programas secuenciales en televisión abierta para todas las asignaturas de los 12 grados de la educación reglada. Cada programa se transmitiría en horario matutino, vespertino y nocturno según el nivel, grado y asignatura que corresponda, con la misma duración por el canal estatal y gratuito de televisión dedicado exclusivamente a la educación. Aparte de los contratos a profesores que graben brillantes clases según el nivel, grado y asignatura, la política de educación a distancia por televisión abierta implicaría la creación de un nuevo sistema educativo, incluyendo la disposición de bibliografía digital gratuita, de bibliotecas y archivos, las visitas virtuales a museos y centros culturales, el auspicio en línea para quienes dispongan de conexión a Internet, de modo que los estudiantes, sus formadores, su entorno familiar y sus compañeros de estudio accedan a la gran diversidad de servicios educativos como seminarios, charlas, debates, simposios, conferencias, programas, laboratorios, series televisivas, redacción de trabajos individuales y compartidos, tutoriales, ejercicios en línea, respuestas automáticas, exposiciones prácticas diversas, etcétera. Tales opciones de educación a distancia en el futuro serán alternativas y posibilidades de combinación con modalidades presenciales, pero lo más importante que deberíamos valorar como una certeza que la pandemia nos ha dejado constatar es que si hubiese existido la mente abierta de profesores, alumnos y padres, si hubiese existido un mínimo de inteligencia y compromiso de quienes debían formular y ejecutar políticas públicas en 2020, se habría logrado que los alumnos aprendan en sus casas encendiendo el televisor o la radio en el horario correcto.
Las misiones de la universidad pública en Bolivia obligan a que los docentes seamos investigadores, que publiquemos los materiales que hubiésemos creado durante nuestro desempeño y que reflexionemos en torno a los procesos que gestionamos. Esto resguarda la calidad de la educación virtual porque la colaboración académica es cualitativamente superior a la mejor clase magistral. En la educación virtual, los mejores docentes son quienes emplean auspiciosa y creativamente los medios tecnológicos, valoran y proyectan el trabajo de sus colegas, aportan materiales y contribuyen pedagógicamente para la mejora colectiva y despliegan la enseñanza como una labor colaborativa con sus pares. El docente debe tener presente que su clase virtual podría ser vista y criticada en cualquier lugar del mundo. Debe enriquecerla con grabaciones de expertos mundiales y premios Nobel para darle calidad. Así, la docencia ya no es una relación de poder mediada por la calificación del estudiante, sino una actividad motivante para la autoformación y que inclusive al margen del centro educativo podría ser seguida por cualquier persona calificada, valorándola y criticándola. La pandemia ha generado de improviso un conjunto grande de desafíos académicos para los docentes universitarios. Por ejemplo, los viejos sílabus pensados y actualizados para la modalidad presencial han cambiado significativamente. Quienes creen que las clases magistrales de antaño ahora se dan ante una cámara que permite comunicación con los estudiantes antes asistentes y ahora conectados, simplemente no se han percatado de la transformación y los desafíos del presente. Esa transferencia simplificada no debe remozar viejas concepciones tradicionales de la educación como una relación vertical de poder. El empleo de tecnología debe servir para establecer nuevas condiciones de desempeño docente estudiantil, velando por la calidad académica, la autoformación y para que el proceso docente educativo fundamente una visión incluyente de la nueva planificación con formas novedosas de realización de la vocación y con la anticipación de la mejor educación posible para profesionales e investigadores. El proceso docente educativo virtual exige que la planificación de las actividades se focalice en la autoformación del estudiante, desplegando competencias, orientando que las tareas usen intensiva y ampliamente la tecnología educativa actual. Finalmente, articula las formas de evaluación, tanto del aprendizaje estudiantil, con la autoevaluación incluida, como la evaluación del desempeño docente, contenidos y métodos, medios y actividades académicas. Además, no se debe descartar la evaluación de la gestión administrativa del centro. Así, la repetición cíclica de la evaluación genera una mejora continua de renovación individual y colectiva, con enriquecimiento, actualización y articulación institucional. Mi libro comienza con un recorrido teórico de las nociones conceptuales de la educación a distancia desde fines de los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Sigue el desarrollo histórico de la implementación de la educación a distancia, explicitando 5 épocas de la modernidad y la posmodernidad, desde mediados del siglo XIX hasta el presente, con intensidad en el tercer y cuarto nivel. En el tercer capítulo presento las contribuciones, posibilidades y expectativas razonables de la educación a distancia como diálogo entre los actores que son parte del sistema. Posteriormente muestro las particularidades de las funciones docentes y de tutoría en entornos virtuales de aprendizaje, distinguiéndolas del desempeño presencial. El quinto capítulo se aboca al aprovechamiento discente que es visualizado a partir de los modelos educativos que diferencian enfoques de la cognición, el aprendizaje y la motivación. Son ilustrativas en esta parte las referencias a la noción de paradigma de Thomas Kuhn y las componentes sociológicas, antropológicas, pedagógicas y psicológicas de los paradigmas educativos, advirtiéndose el deterioro del modelo tradicional progresivamente pasado por la escuela nueva, las teorías conceptuales y finalmente la revolución del modelo cibernético y de los mapas mentales. La evaluación en entornos virtuales de aprendizaje es tratada en el sexto capítulo, donde destaca qué se evalúa, quiénes lo hacen, dónde y cómo. Tanto la evaluación del aprendizaje de los estudiantes como la evaluación del proceso docente educativo y la evaluación institucional. El séptimo capítulo ofrece una cronología de la evolución de Internet desde fines de los años 50 del siglo pasado hasta los primeros años de la segunda década del milenio. Antes, hay consideraciones sobre Internet como herramienta educativa. Posterior a la cronología están las ventajas de Internet para la educación, con un recuento de las plataformas para los docentes.
Los dos últimos capítulos de mi libro tratan de los medios disponibles para la educación a distancia y la elaboración de materiales programados, destacándose el hipertexto, el diseño de estructuras de contenidos, las tendencias de la enseñanza y las alternativas de organización. Para usar los medios se incluye la división de los mismos, sus características y los criterios de selección. Al final, mi libro incluye un glosario con 92 entradas, la bibliografía con 62 entradas, con referencias electrónicas de 53 autores individuales e institucionales, además de 3 índices de cuadros con 32 referencias, de gráficos con 20 referencias y el índice general de cuadros, el índice general de 4 páginas, que especifica números e incisos que no siempre se encuentran en el texto base, mejorando su división. Los contenidos esquemáticos que ofrezco son el resultado de mi experiencia de 3 décadas como docente de los niveles de pre y posgrado. Es mi deseo que sirvan para mejorar el desempeño de nuestra vocación, motivando la producción intelectual para que los docentes y estudiantes encaren con voluntad y honestidad la inacabable tarea de formarse con y para los demás, pese a las restricciones de la pandemia del coronavirus que se impusieron en la tercera década del siglo XX. Agradezco finalmente a la doctora Beatriz Rosels, que ha redactado la presentación de este cuaderno, al licenciado Diego Pomar por facilitar la edición. A todos ellos y a todos ustedes, muchas gracias.